compañeros y compañeras, muy bienvenidos a nuestro hogar, nuestra sede de la Red Popular Caminando la Palabra. Esta es una casita que tenemos hace cerca de 3 años acá en Aranjuez, donde desarrollamos trabajos en diferentes ámbitos. Tenemos un proceso de comunicación audiovisual, tenemos el proceso de contravoz, tenemos un proceso de educación popular que principalmente desarrolla el universitario popular, tenemos el colectivo de derechos humanos y trabajo barrio con la corporación Volver. También trabajamos con algunas regiones de Antioquia y del sur de Bolívar, principalmente campesinos agromineros y cocaleros. Esta casa queda a disposición de todos ustedes en el momento en que lo usen. Hay unos compañeros conocidos que ya hacen uso de él. Entonces como que siempre bienvenidos y cualquier duda que tengan así sobre los procesos, así siempre estamos dispuestos pues, como a tejer articulación y ver. Entonces el día de hoy nos encontramos dando el inicio a los foros alrededor de lo que es el contravoz y la antimilia a desarrollarse en el mes de noviembre durante los días del 12 al 13 de octubre. Entonces pues principalmente vamos a conocer los dos procesos, lo que es el contravoz, que para eso tenemos al compañero Enano. Tenemos al compañero Chaca para que nos explique sobre la antimilia. Bueno, ahí hay que hacer una aclaración. Mi compañero Chaca no puede asistir, entonces en la posición de él va a quedar también. Y nos va a hablar pues esta noche un poco de lo que es la televisión. Tenemos un compañero, el compañero Oscar, integrante de la banda Progresiva de Metal, y el compañero Caliche de la banda Desadaptados de Punk, ¿cierto? Al revés. Bueno, entonces principalmente es como que nos escuchemos, recordar que este es el inicio de los foros, que dentro de 8 días, el 4 de octubre, tendremos el que es Rock y Rebeldía, Presos Políticos y Rebelión, en la Casa Cultural de Confiar. A los 15 días, el 11 de octubre, tenemos tenemos el foro de brutalidad policial, ¿cierto? No, feminismo. El que sigue es el de feminismo. Tendríamos el concierto 12 y 13, y a los 8 días del concierto cerraríamos con brutalidad policial, muy a propósito del contexto en el cual estamos actualmente en el país. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. La idea es que escuchemos a los ponentes dentro de la historia de sus bandas, el contravoz y la antimili, por alrededor de 1 horita, 1 hora y cuarto, y después pues podamos generar una especie de conversatorio entre nosotros y nosotros. Bienvenidos nuevamente. ¿Quién quiere empezar? ¿Contravoz? Desde la casa. Pues nada, buenas noches a todos. Mi nombre es Nano, me dicen Henry. Hago parte pues también de la Red Popular Caminando la Palabra. Soy parte también de un colectivo visual que se llama La Piedra en el Zapato. Y también organizo con los compañeros el concierto Contravoz. Bueno, las presentaciones. Ahora, mi nombre es Oscar Iván González, pertenezco a la Corporación Progresiva de acá de Medellín, la Corporación de Metal. Estamos muy ligados con el contravoz desde el inicio, ¿cierto? Yo creo que participamos como en la primera edición que se hizo del contravoz y ahí hemos estado pues, en contacto para participar nuevamente y también pues, con información con David, que estamos comunicándonos permanentemente. Y me parece muy importante el trabajo, pues que ahí dejo para ahorita mencionar otros asuntos. Mi nombre es Carlos Alberto David, mis padres me conocen como Caliche, soy baterista de Recuerdos de Carlos. Baterista de Recuerdos de Carlos, no sé, llevo 32 años tomando cerveza, no sé, es parte de muchos procesos, agradecido enormemente de estar acá, con la posibilidad de cambiar un rato. Y bueno, gracias por la invitación. Bueno, yo me llamo Juan Carlos Gaviria, hago parte de la Casa Cultural Hormiguero
y pues en su momento hice parte de la juvenil del grupo de los por conciencia ART, Accionando, Resistiendo y Transformando, y el colectivo hacía parte también de la construcción del antivirus sonoro. Yo quiero proponer como algo, que nos da pues que si el público, alguno de ustedes tiene alguna pregunta mientras nosotros estamos hablando, pero yo creo que no esperar a que terminemos, sino que vayamos conversando, me parece a mí. ¿Qué dicen todos? Era como un diálogo. Y así vamos conversando. Yo tengo una pregunta como para romper el hielo, y es ¿cómo han servido esos procesos culturales, musicales, en general sociales, juveniles, aunque ya no somos tan juveniles, para hacerle contra a un montón de factores que han atacado la libertad de expresión, la libertad de los jóvenes acá, el derecho a la vida y muchos otros derechos fundamentales desde los 80 hacia acá? A ver, primero voy a decir algo. Hay un asunto que a mí me preocupa mucho, y es que es la derechización de la juventud, que es un proceso que yo veo muy delicado, y yo soy docente también de bachillerato, y uno ve con preocupación muchos temas de jóvenes y de universitarios muy derechizados, y yo pienso que no es necesariamente que hayan, pues que no se conozcan los procesos, sino que es que la derecha sí se mueve publicitariamente, digamos, informáticamente, en muchos aspectos. Entonces, a mí me parece que es un punto muy preocupante. Yo siempre, y con David en algunas ocasiones lo he mencionado, me parece que estos espacios que son culturales y que deben llevar a pensar otro tipo de cosas de la sociedad, nos falta movernos más, falta publicidad, falta llegar a los colegios, falta llegar a los pelados, ¿sí? En estos días veo un compañero del Comité Cultural de Manrique al colegio a programar unas condiciones de cineforo, y yo le dije, ¿cómo es posible que a estas alturas del año no llegue a un colegio un afiche del Festival de Altavoz, que es el festival más importante de Medellín? Entonces, ¿cómo queremos que los jóvenes escuchen rock? ¿Cómo queremos que los jóvenes escuchen otras propuestas? ¿Cómo que, si es que no llega? El festival más importante de Medellín es el Festival de Altavoz, no nos digamos mentiras. Y no llega a los colegios. Usted le pregunta a un pelado de 14 o 15 años, ¿vas a ir al Altavoz? ¿Qué es eso? Entonces, el reggaetón y eso sí le llega. Entonces ahí sí hay una gran preocupación. Yo creo que ahí a las redes juveniles, a todo lo que decía el compañero, a los grupos juveniles, a las corporaciones que hay en los barrios, nos falta mucho movimiento en ese sentido. Si se mueve es muy importante, porque yo te digo, cuando yo conocí el Antimini, es que estaba más joven, yo iba al Antimini, me daba cuenta precisamente porque llegaba, yo iba al paseo de la playa y ya estaba la publicidad, Antimini, sonoro en el Parque Obrero, tal día, tal hora. Y yo iba no por las bandas, que la mayoría de las bandas, recuerdo, se movía mucho punk y mucho hip hop. Valentín, las bandas de metal, digamos, no han tenido mucho espacio ahí, ¿cierto? No porque, yo sé que no es que se abra, sino porque el metal no ha sido muy cercano a estos procesos populares, eso es cierto. Pero llegaba la publicidad y yo me iba para Antimini a escuchar las bandas de rap y de hip hop y de punk, y me quedaba un rato y bacán, y se movían ciertos espacios, pero porque llegaba la publicidad. Entonces decía, si esa publicidad se mueve a los espacios, las redes juveniles y estos espacios se vuelven importantes para los jóvenes. Pero si uno queda encerrado en las cuatro paredes, ahí se vuelve muy complicado. Ahí surge también como un poco la pregunta para Camilo, como que nos contés, lo hablamos ahora pues personalmente, pero sería bacano como que nos contés qué fue la red juvenil, o qué hizo la red juvenil y qué fue el Antimili sonoro, por favor. Bueno, más que hablar de la red juvenil, voy a hablar de lo que fue el Antimili sonoro, ¿cierto? El Antimili sonoro fue una propuesta pues, que nace en la red juvenil, una organización que plantea el antimilitarismo, y nace en el 2000. Yo no estuve en los primeros conciertos, en las primeras versiones del Antimili, pero sí después del 2004 sí estuve pues, como la organización de los que hubieran. El Antimili se hicieron 15 versiones durante 10 años, y yo creo que el Antimili se convirtió en un escenario más que musical, un escenario político, donde desde la música, la banda, y entre la música y alrededor de las bandas
se generaban unos discursos desde el antimilitarismo y de la acción por conciencia. Entonces yo creo que el antimili, un poco de historia, pues fue como empezar desde lo musical a tener otras propuestas, a plantear propuestas políticas también con los jóvenes. El antimili se organizaba, pues se hacía convocatoria a las bandas, porque la intención era que las bandas se presentaran y argumentaran por qué querían estar en un concierto antimilitarista y cuál era la propuesta de la banda también. Y en ese sentido se generó un movimiento también, creo que discursos también en el PUM y en las bandas y en la juventud también, en la escena musical también, generó todo tipo de discursos con contenido antimilitarista y con un contenido reivindicativo y político pues como importante con rechazo a la guerra, ¿cierto? Y además porque era también juntar bandas, ¿cierto? Con la intención de que las bandas alrededor de la música también se juntaran las bandas a conversar, a hablar pues lo que estamos haciendo, porque en Antimili también previo al concierto también se hacían foros, ¿cierto? Porque también veíamos importantes escenarios donde no solamente fuera la música, sino también pudiéramos hablar como de la música también hay propuesta política, hay una propuesta de sociedad diferente. Entonces yo creo que el Antimili sirvió por eso también, como robarle muchos jóvenes a la guerra y permitir también que muchos pelados se plantearan la acción por conciencia y tuvieran otras propuestas antimilitaristas también en sus letras, en forma colectivo, ¿cierto? Como alrededor de eso, sumarle a eso, ¿cierto? A algo que había ahí, también como sumarle y meterle como la leña al fuego también como para incentivar las propuestas. El Antimili, en ese sentido también el escenario que se generaba también, o sea, la gente que iba al Antimili Sonoro, porque el Antimili Sonoro se planteó como una acción directa, ¿cierto? Entonces nunca fue un concierto de la alcaldía, porque en su momento llegaron también a ofrecer como financiación y hacer parte, ¿cierto? Pero entonces, que a diferencia de lo que dice el compañero, yo creo que el altavoz, a pesar de ser un concierto de rock y todo eso, no necesariamente a los jóvenes hay que llevarles el rock también y que vayan a esos escenarios, sino cómo se les propone esos escenarios, ¿cierto? Que esos escenarios políticos, esos escenarios musicales también tengan un contenido político, que no sea simplemente un festival que haga parte de la industria cultural, sino que haya un contenido y un contenido que también nos lleve a usar la música y a juntarnos desde la música, pero también con otras propuestas. Quería preguntarle a Caliche, qué pena que me tomé yo la... Yo respondo la pregunta. Ah, yo fan. Yo creo que Dice Caliche es fan. amigo. Es un proceso juvenil, yo creo que lo que han permitido en las ciudades precisamente hacer resistencia a esos conflictos y a la guerra. Porque muchas veces hablamos de que visibilizamos la ciudad como una ciudad paramilitar, ¿cierto? Eso es muy fácil. Hablamos muy fácil también, por ejemplo, se habla mucho de las víctimas. Pero ha sido más difícil, yo no sé por qué, documentar o visibilizar la resistencia acá en la ciudad. Los procesos de resistencia han sido muy poco documentados. Hay un vacío ahí, yo creo. Y el Antimili yo no lo quiero ver como si fue. Para mí el Antimili sigue siendo. Pues yo creo que los procesos suben y bajan. Pero como el grupo, nosotros hemos mantenido 32 años en la escena. Y la resistencia no simplemente es en oposición a algo, sino también en permanecer. Por cosas de la vida, digamos así, por la muerte del compañero, el grupo tuvo un vacío, ¿sí o no? Que ha sido difícil sobreponernos a eso, pero sin embargo no hemos muerto, ahí seguimos resistiendo de una u otra forma, seguimos vivos. Creo que con la Antimili pasó lo mismo, hubo un proceso que venía, que no era lineal, sino que hubieron ciertas cosas que hicieron que se rompiera, digámoslo así, y que está ahí emergiendo, que está ahí en el subterráneo. Las hormigas siguieron su trabajo y en los diferentes espacios que hubieron siguieron alimentando la idea, yo creo, la ética antimilitarista, la reflexión antimilitarista, la práctica se ha seguido dando, pero a través de grupos. El Antimili no lo podemos leer, como decía Camilo, un solo evento y un concierto. Creo que el evento central es que reúne todos esos procesos, pero todos los procesos siguen andando y es algo muy orgánico, digamos así, porque no es solamente un grupo que está manejando eso, sino que una serie de subgrupos que trabajan alrededor de esa idea. Entonces, el estar aquí sentados también yo creo que es parte de ese proceso y que no podemos verlo como que el Antimili murió, no. El Antimili ha seguido vivo y está vivo y ahí estamos sentados acá para continuarlo, pues, la idea. Yo quería comentar algo ahí que es muy importante del Antimili. Pues cuando era el Antimili yo era joven, ¿sí o no? Entonces, una cosa que me parecía muy importante
era que previo al festival, como decía el compañero, se hacían una serie de eventos. Entonces yo recuerdo mucho que yo estaba en la Universidad de Antioquia y se hacía toda, digamos, se creaba una expectativa, que era muy bacana. Entonces vamos a estar escuchando música, pues la época de los casetos y tal, entonces ponían música, ¿cierto? Y se creaba un espacio antes de. Entonces ya uno se daba cuenta, ay, mira, que va a ocurrir el Antimili, vamos a caer, se programaba uno con la gente, pero se daba cuenta porque el Antimili salía del Parque Obrero y llegaba a otros espacios, pero no necesariamente con un evento pues grande como el Antimili, sino con pequeños eventos donde se escuchaba música, se repartían los volantes, se hacía la publicidad, entonces se generaba una expectativa muy bacana, ¿cierto? Entonces yo conocí el Antimili precisamente porque el Antimili me llegaba a la universidad. Entonces yo pasaba por ahí estaban los 4 o 5 punqueros poniendo musiquita, bacán, para que caiga. Entonces ya uno iba regando la obra y eso me parece muy importante. Que no sea el evento solo, como está pasando de pronto con el Contravoz, que el evento sí es muy bacano y yo creo que ha ido ganando fuerza y ya alguna gente lo conoce, sino que hay que llegar a otros espacios y generar expectativa, y yo sé que eso fortalece no solo el día del evento, sino que va fortaleciendo otros espacios, como decía el compañero, de tipo político, ¿cierto? De tipo reflexivo, acerca no solo de la denuncia o de la posición antimilitarista, sino de la reflexión de lo que pasa, digamos, políticamente en nuestra sociedad. Creo que el Antimili no solamente quiero como, o sea, digo que el Antimili era un espacio político, pero no solamente la discusión en contra del Estado, yo creo que era más que eso, no el Estado, era un espacio biopolítico, porque en el Antimili se manifestaban las políticas de las identidades. Era un espacio donde por primera vez nos encontramos todos metaleros, raperos, punqueros, activistas, y yo creo que lo más importante fue que permitió la diversidad de las sexualidades, porque fue fundamentalmente machista en toda su historia, y no permitió que otras expresiones sexuales participaran de la práctica del pool. Y yo creo que eso es lo que permitió el Antimili. Puso también temas coyunturales en discusión, que era muy importante en el momento, porque había mucha paramilitarización en algunos sectores de la ciudad, había reclutamiento de los menores. Entonces el Antimili fue fundamental en esa crítica del momento por los jóvenes. Sería como muy interesante que en esa misma medida como que empezáramos a meter también. A ver, digamos que para nosotros como Contravoz, el Antimili fue, digamos, un referente para nosotros, para los compañeros que iniciaron, digamos, el Contravoz. La historia de Contravoz es, digamos, la historia de 3 jóvenes que estaban parchados cierta noche en bares, estaban reflexionando sobre lo que había sido el Antimili, porque por esa época se había dejado de hacer, y que la reflexión era que esos espacios se debían recuperar, y en esa medida intentar sacar un espacio como Contravoz que, como ya dijo Oscar, que nos permitiera, digamos, generar procesos sociales, digamos, o mejor dicho, acercar a la escena rockera, digamos, a movimientos sociales. Ese era como, digamos, el objetivo que se plantearon esos compañeros inicialmente. El Contravoz ya ha tenido, con esta serían 5 versiones. En sus inicios el Contravoz se hizo, yo creo que como muchos de los conciertos y de los eventos que se hacen en la ciudad, y más como de ese tipo, pues, de tipo rockero, que son más bien populares, inició tomándose espacios, no se pedía permiso, se tomaban espacios como por ejemplo el Puente de la 4 Sur, que allá fue donde nació el Contravoz. Para ese tiempo yo no hacía parte, pues, de ese proyecto, pero bueno, ya fue donde inició. Allá hicieron las 2 primeras versiones y la tercera se hizo dentro del marco del Festival de Arte a la esquina de la vereda, un festival que se hace a nivel nacional, y decidimos hacerlo, pues, dentro del marco de ese festival acá en Aranjuez. Esa fue la tercera. Ahí fue también que
nos articulamos con Ciudad Frecuencia y el concierto Sonados, y digamos que eso nos empezó a dar, digamos, más fuerza y, digamos, sentirnos más a gusto con lo que estábamos haciendo con el contrabajo. Como dice Oscar, digamos, un nuevo objetivo que tenemos pendiente y que cada vez, digamos, le estamos trabajando más y acercándonos a él, es el tema de precisamente eso, acercar a la escena rockera de la ciudad, digamos, a esas reivindicaciones sociales, a esos problemas sociales que tiene la ciudad que vivimos, y que en esa misma medida plantearnos y reflexionar sobre qué podemos hacer desde nuestros propios espacios. Entonces, yo creo que la pregunta y ya está la respuesta y que es muy importante, pues, espacios no solo como el Antimili ni Contravoz, sino también como otros que van surgiendo en la ciudad. El ejemplo de ello también es un festival que se hace popular, uno que se hace en Enciso. De París, Ríos de Resistencia. Pero la verdad es que no recuerdo los nombres, pero sí sé que hay, digamos, este tipo de expresiones artísticas, culturales relacionadas, pues, con el rock, y que están en los barrios y son, digamos, de impulsos populares, de iniciativas comunitarias, y eso es lo que, digamos, se plantea no solo el Antimili, sino también el Contravoz, de recuperar eso. Y para eso, digamos, este año el Antimili y el Contravoz, digamos, se plantean unirse para, digamos, hacer este año el evento y dejar como, no sé si llamarlo enseñanza, sino, no sé, como dejar una muestra de que es necesario, y más, digamos, por el momento que pasa el país y por lo que está pasando, pues, en general en el mundo, que empecemos a politizar a nuestros jóvenes, ¿cierto? Que se vuelvan personas conscientes del entorno en que viven, y en esa medida que pueden hacer ellos para revertir todo ese montón de cosas que son negativas y que desafortunadamente pasan en nuestro país. Entonces, nada, eso es, digamos, como la importancia de esos espacios y, digamos, un poco de cómo nace el Contravoz. ¿Han logrado identificar qué barreras o qué dificultades, no solo externas, sino internas, se han tenido en los movimientos que no permiten la contracultura en la juventud? Porque además podemos nombrar muchos asuntos por fuera de lo que depende de nosotros en ciudad, en educación, ¿cierto?, en música, pero también hay asuntos internos en las organizaciones ¿cierto?, los movimientos. Tampoco han permitido que esto avance y llegue y cale de manera adecuada a la juventud. ¿Cuáles podrían ser esas barreras tanto externas como internas que han encontrado ustedes ahorita a la hora de socializar los movimientos? Yo creo que un poco es como barrera externa sería todo eso de la industria cultural, y es, por ejemplo, o sea, yo me acuerdo cuando yo estaba más joven, yo conocí Medellín yendo a conciertos de punk, ¿sí o qué? Yendo a muchos bares a conciertos de punk, y eran las bandas, los punkeros que hacían los conciertos. Y empezó a mermarse eso, ¿cierto? Empezó a mermarse como los conciertos de los barrios, ¿cierto? Porque empezó antes a salir el altavoz. Entonces creo que un montón de bandas, porque hay bandas que se han presentado al altavoz y sin embargo continúan con su propuesta política, ¿cierto? Entonces también lo utilizan como escenario para expresar su música y sus letras, pero también en muchas bandas se convierte de forma en una cuestión de competencia, ¿cierto? Entonces dejan de meterle fuerza a los conciertos autogestionados, a los conciertos de los barrios, y se empiezan a preparar para las convocatorias del altavoz. Entonces eso empezó a diezmar mucho el que se hicieran conciertos por las mismas bandas, conciertos autogestionados en muchos barrios. Otra vez se ha estado retomando desde hace unos 3-4 años más o menos. Yo siento que otra vez se ha ido retomando las bandas a hacer conciertos, se han traído bandas de otro lado, de Manizales, se empezaron a mover como las cosas. Pero el altavoz yo creo que influyó mucho en que las bandas
perdieran como ese norte o ese sur, ¿cierto? De pensarse también las cosas autogestionadas, de hacer los conciertos con otras bandas, con otra gente, de juntarse, que también me pareció importante el Antimili en ese sentido de juntar, como dice Caliche, el hijo, el meta y el pum, y porque la gente cuando iba a un Antimili, siento yo, porque yo también lo hacía, la gente iba con otra conciencia, ¿cierto? No solamente iba a la fiesta, al concierto, sino que iba con una posición, con una mentalidad diferente al Antimili, ¿sí o qué? Una cuestión más solidaria, más de hermandad, ¿cierto? Con otra perspectiva, porque era el Antimili sonoro. Entonces eso, desde el mensaje generaba, ¿sí o qué? Entonces yo creo que eso va a ser una barrera de que las bandas empiecen a perfilarse, solamente a pensarse a tocar en grandes escenarios y no a tocar en el barrio, es cierto, porque a mí me pareció muy importante haber conocido Medellín, andar a Medellín yendo a conciertos de pum. Pues no sé, entonces, como mencionábamos al principio, la idea es que este concierto se haga en una articulación de lo que es el contravoz y el Antimili, entonces sería muy interesante saber cómo se gesta esa articulación, se surge esta propuesta de realizar el concierto juntos. Bueno, a ver, yo lo que sé de él, pues lo que me interesa de esa historia es que básicamente la idea de hacer esta articulación nace de la RASMA, la red de arte. La red de articultura del Valle de la Burra. De ahí nace. Bueno, nosotros como Red Popular también hacemos parte, pero se me dificulta el nombre. Pero bueno, digamos que ahí nace la idea de que, bueno, ¿qué tal si se une la Antimili y el contrabajo para que este año podamos, digamos, en cierta medida, volver a revivir el Antimili? Es como ahí, como de donde surge la idea. ¿Y cómo se está cuadrando eso? Bueno, hay varios colectivos, partes, personas, individuos, bueno, que nos estamos reuniendo ya periódicamente los viernes a cuadrar temas logísticos, de gestión. Bueno, le complemento un poco el paseo. La red de arte y cultura del Valle de la Burra es una articulación de colectivos y organizaciones pues, que trabajan desde el teatro, desde la música, desde lo audiovisual, ¿cierto? Entonces, la red de arte y cultura está organizada por nodos. Hay un nodo norte que es unos parches de Niquía, de Bello, que hacen chirimía, que hacen teatro, hacen circo. En el nodo centro está Los Rigueros, está la Red Popular, está Rollo Venga Parchemos, y en Itagüí también hay otros colectivos. Entonces, como red de arte y cultura, que es una cuestión independiente, no es nada institucional, nos juntamos pues como para, desde el arte y la cultura, generar otras formas, otras transformaciones pues en Medellín y generando pues propuestas. Desde cada nodo se hacen o se pretende como hacer unas acciones hito, ¿cierto? Que en Bello hacen el Bello Campamento y hacen una reivindicación ahí desde lo cultural. Entonces nos salió también una vez, entonces la cerveza chica, como dice Nano, tomando una cerveza salió la idea de retomar el Antimili, porque hace 2 años se intentó hacer también, yo no estuve, pero otros parceros que hicieron parte del Antimili lo intentaron hacer, buscaban una gestión, ya consiguieron sonido, ya habían cuadrado las bandas, todo, y el día del concierto estaban montando tarima, montando todo, y la policía no dejó montar la vuelta, entonces ahí se perdió plata, bueno, finalmente se hizo una toma cultural, pero no se logró hacer Antimili pues como se estaba pensando. Esta vez desde la red de arte y cultura, pensando en la acción hito como el nuevo centro, ¿cierto? Pensándonos como desde la red de arte y cultura plantear esas acciones, entonces hablando pues, dije, bueno, retomemos el Antimili. Y como dentro de la red de arte y cultura está la Red Popular Cambiando la Palabra, que son los partidos que hacen el contravoz, entonces ahí se cruzaban cosas como que, bueno, entonces hagamos el Antimili y el contravoz, vamos a montar la propuesta. Y todo el tiempo, desde que venimos reuniéndonos, pensando lo que, más que un concierto, más que un evento, o sea, un proceso donde las bandas se vinculen, donde las bandas no solamente mandan propuestas, sino pasan y listos, porque eso pasa, por ejemplo, con el altavoz. Él no genera procesos, sino que simplemente la gente, las bandas pasan, quieren tocar allá en un escenario grande y listo. Después de que tocan ya se realizaron.
Entonces lo que pretende es que sea un proceso, o sea, que por eso estamos haciendo estos foros, que desde el antimil y el contravoz las bandas se empiecen a juntar, empecemos a juntarnos también en la escena rockera también, con un contenido político. Es necesario que el rock del que hacemos parte, porque también somos rockeros, pues lo contaminemos también con nuestro pensamiento y con lo que queremos construir. Yo quería mencionar ahí como varias cosas. La primera, y espero Carlos, que Camilo ahora me la responda, porque va muy con lo que decía el compañero, y es porque se acabó de ver el antimil. Yo cada año, la última vez pues, que yo vi un antimil, al año siguiente me quedé esperándolo y ya nunca más volvió a ocurrir. Entonces yo dije, ¿pero qué pasó acá? ¿Listo? Con el contravoz, por ejemplo, cuando nosotros participamos en la primera versión del contravoz, y desde eso ya se pensaba, de hecho se planteaba como que fuera el reemplazo del antimil, ¿cierto? Sin desmeritar lo otro, sino que dijeron, ve, el antimil se acabó hace tanto tiempo, no se volvió a saber nada, ¿qué va a pasar? Entonces era como que el contravoz iba a reemplazar eso, esa organización del antimil o esa idea que tenía el antimil. Entonces ahí se empezó a plantear, desde eso, pues yo no hago parte del contrato, sino que he participado en los eventos, entonces ya no sé pues la discusión a dónde habrá ido a parar, pero ya veo que llegó Fea a unirse con el antimil. Con respecto a lo que preguntaba el compañero, me parece que hay varios elementos que hay que mencionar. Uno, que es muy importante lo que dice Camilo, y es que no nos digamos mentiras, la institucionalidad, visto que el rock es rebeldía y entonces lo acapara, lo coge y lo convierte en producto y lo pone allá, como dice Camilo, y adorno al servicio de la industria cultural. Entonces las bandas están pensando en yo me voy y me gano los 2 millones de pesos, tocamos y murió ahí el asunto. Como decir, muchas bandas ese es el objetivo. Pero también me preocupa es que las organizaciones y las redes populares y el antimil entonces murió y no pasó nada. Y entonces, ¿qué pasó al interior de las organizaciones también? Que dejaron que los espacios murieran. Es que yo recuerdo cuando íbamos a hacer el primer contravoz que fue en el puente de la 4 Sur, pues era un riesgo, o sea, nos fuimos al riesgo a ver qué se podía hacer allá y con la expectativa de que llegara la policía y nos dijera chao de ahí, ¿cierto? Entonces fue más atrevido el asunto pues, y la expectativa que pasaba, pero uno siempre pregunta, bueno, ¿y el antimil qué le pasó? ¿Por qué murió? Que es la misma pregunta que yo me hago. Entonces la culpa no es solo que la alcaldía sea capaz de abstraer a todos estos jóvenes y los ponga a funcionar en pos del mercado, digamos, del mercado capitalista y que todo el mundo pase bueno y ahí murió, sino que también las organizaciones tienen que repensarse los procesos para ver entonces qué fue lo que pasó ahí. Yo paso casi todos los días por el Parque Obrero y siempre que paso me acuerdo del antimil. Y nunca más lo volvieron a hacer. ¿Y qué pasó? ¿Esta gente dónde va a parar? Entonces también hay que hacerse una reflexión hacia adentro de cómo recuperamos los espacios. Las bandas de metal, como yo mencionaba al principio, casi nunca han sido mucho estos procesos, ¿cierto? No hay más las bandas de punk más comprometidas, más críticas, más de todos los metaleros, no, suerte, y no sé qué. De hecho, en la banda, cuando esta vez nos invitaron nuevamente a tocar en el contrabajo, entonces llamaron a los muchachos de la banda. No, bueno, pues que allá no pagan, pero es que ahí no, ¿cuál? Es que hay que meterle a esos espacios también, hay que recuperarlos, ¿sí o no? Entonces eso lleva a una reflexión no solamente de que, como decía Camilo, hay que volver a fortalecer el antimil, los espacios, las tomas, ¿sí? y no echarle toda la culpa a la institucionalidad, sino que también hay que hacer una autocrítica y empezar a construir, ¿sí o no? No quedarse en la crítica y no empezar a construir. Entonces, me repito a la misma pregunta del compañero, ¿qué pasó con el antimil? Bueno, yo voy a responderle a la pregunta un poco que no sea como chisme. Bueno, no, pues. No, pues realmente no, el antimil era una propuesta que nació y la gestaba, pues, y la proponía en la Red Juvenil de Medellín. Y pues como todo lo que tiene movimiento se va transformando dentro de la Red Juvenil, dentro de la organización como tal, hubieron algunas transformaciones y el antimil se hizo hasta el 2010. De ahí la Red Juvenil de Medellín cambió su razón social y pues, todas sus dinámicas y algunas personas nos hicimos a un lado y ellas continuaron con su proceso y ahora se llama la Red Feminista y Antimilitarista. Entonces ahí murió el antimil porque el antimil realmente
es un concierto que requiere de gestión, ¿cierto? Es un concierto que la tarima, el sonido que requieren, un montón de requerimientos cuestan billete, entonces la Red Juvenil pues en su momento gestionaba y lo hacía. Entonces eso fue lo que pasó. Entonces en el año pasado, hace 2 años que se intentó hacer, fueron personas que participaron del Antimili, en esas dinámicas de movimiento se juntaron con otros y propusieron hacerlo, lastimosamente no se pudo hacer, y en esas dinámicas de movimiento le encontramos a esas personas ahora y le dimos vida otra vez al Antimili, ¿cierto? Entonces, no lo pensamos, o al menos desde mi forma de ver, no es la continuidad del Antimili, sino volver a retomar Antimili, volver a retomar la propuesta de un concierto antimilitarista, de un concierto con propuesta política, de un concierto que no solamente sea la música, inclusive porque es un concierto gratis, ¿cierto? No es un concierto que uno va a pagar una entrada, o no es el concierto grande de la institución, sino que es un concierto pues donde personas nos juntamos y queremos volver a dar vida, y el contrabajo ya venía también en su proceso, dándole vida al contrabajo en 4 versiones que ya llevaban, y nos juntamos a volver a armar el parche, y con esa intención de que sea un proceso más que un evento. Pero bueno, porque siento que hay que dar como una claridad. Pues en la unión no es para, digamos, que los 2 eventos o los 2 parches generen uno nuevo y más fuerte. La intención con eso, digamos, es aparte de revivir o de retomar el Antimili como dice Cami, es también mostrar que esos espacios son importantes y que en esa medida van a continuar los 2 y que ese es el objetivo también en la ciudad, que vayan creciendo y también, digamos, si es posible, aportarle a esos espacios que van naciendo los barrios de la ciudad. Entonces, quería hacer como esa aclaración. No es por eso. Bueno, y entonces, como escuchando las experiencias, ¿cuál es el reto que tiene esta versión que se va a hacer del contrabajo y el Antimili? Que creo muchos tenemos la expectativa de cuál es la propuesta que se va a presentar para los jóvenes, y más ahora que pues, te lo decía, en un contexto donde la represión aumenta, en un contexto donde el paramilitarismo se recrudece en muchas partes del país. ¿Qué propuesta entonces tienen a este concierto? ¿Qué es el mensaje que le van a llevar en esta versión a los jóvenes y como reto? Entonces, Oscar nos decía el asunto de la publicidad, cómo se está gestionando esto de superar ciertos retos, como para que también generemos conversación en torno a lo que se nos espera para octubre. El mayor reto como tal, y Cami acaba de decir algo referente a eso, es el tema de la gestión económica. Eso es un reto pues, que desafortunadamente en el sistema mundial que vivimos es necesario y hay que hacer la pelea para conseguirse ese recurso, ¿cierto? Ese es un reto grande y pues ahí estamos trabajándole a eso. No tenemos toda la luca completa para hacer el evento, pues en este momento no podemos decir que estamos tranquilos porque ya tenemos la plata, porque no es así, y de hecho hay, no permite hacer la cuña de los bonos. Estamos haciendo pues una serie de actividades en pro de conseguir recursos para poder esos son los bonos, para poder, digamos, realizar, digamos, ese evento de las mejores condiciones. Eso es un reto fuerte. Y me repite la otra parte de la pregunta. Están hablando de los retos de esta versión. ¿Y de qué propuesta hay para los jóvenes en el contexto actual de... Yo voy a decir ese reto económico y ya lo superarán. Y otro reto, digamos, la propuesta yo creo que es la misma. Y yo creo que hay que seguirle camellándole a eso. La propuesta es la objeción por conciencia, ¿cierto? Y más en un momento, en el momento en que estamos, donde no cierto partido político está empeñado en que nuestro pueblo vayan a la guerra, es necesario que nosotros hagamos acciones como esas y que tratemos de, no sé, de persuadir a los jóvenes de mirar para otros lados y que no terminen, no sé, yéndose o engrosando esas filas
de guerra que de pronto daños nos hacen en el país. Esa sería pues como una propuesta concreta de este año, tanto de Antimili como de Contravoz. No sé qué tenga que decir Camilo. Pues yo desde lo personal, yo siento que o me sentiría contento y satisfecho si bandas que participen del Antimili, pues, que se presentaron y que participan del Antimili y gente que cae, se junten en procesos como estos, ¿cierto? Aquí en la Red Popular hay gente que tiene bandas, o sea, en muchos escenarios, hay muchas bandas que no solamente como bandas hacen música, sino que tienen una propuesta organizativa también, ¿cierto? Entonces, para mí sería muy valioso que mucha gente y muchos rock and rolleros, punkeros, metaleros se sumen a una propuesta política, que formen colectivos, que se organicen, que piensen otras cosas diferentes, ¿cierto? Que esto de pronto los lleva, porque el Antimili permitía eso, el Antimili, yo recuerdo que muchos colectivos sacaban su volantico y ese día volanteaban, y usted ese día veía volanticos de muchos colectivos con su propuesta y ahí era un mensaje y tal, había una vuelta. Entonces para mí sumaría mucho que el punk, el metal y el rock and roll en general le aporte a una propuesta política diferente, a una construcción de sociedad diferente. Entonces que los pelados así, aparte de que tengan una banda, bacano que se piensen otras cosas, ¿cierto? Como otras bandas lo hacen, ¿cierto? No por demonizar, pero sí porque también tratemos de contaminar y de que el rock and roll y eso, de donde estamos, porque vamos a los conciertos también de bandas que de pronto no son políticas, pero nos gusta estar ahí, que esa escena también tenga otro contenido, creo que más valioso, más social, más solidario. Yo creo que lo que dice Camilo es muy importante. El solo hecho de que la gente le llegue la información y sobre todo a los jóvenes nos lleva una gran ventaja. Yo, como les mencionaba ahorita que yo trabajo en colegio, los pelados se quedan muy cortos de mucha información. O la información que llega es la de los medios oficiales, ¿sí o no? Entonces cuando estos espacios se abren, muy importante que llegue el volante, que llegue la propaganda, que llegue la reflexión. Y por ejemplo yo siempre que iba al Antimili, claro, uno le entregaban ahí los volanticos, y uno lo leía y eso le permite a uno conocer otras propuestas, otros espacios. Entonces eso me parece súper importante. Pero puede ser paradójico también, hermano, que en una época de redes sociales donde hay una información tan amplia por internet, las cosas se demoren más en llegar en ese sentido que en los 80 o los 90, cuando no había nada de eso y era todo más orgánico y más autogestionado, ¿sí o qué? Sí, pero es que una cosa que es muy curiosa con los pelados de colegio es que es precisamente eso, la información que buscan y que les llega. Entonces vos ves, por ejemplo, uno les dice, vamos a trabajar en estos canales alternativos, ¿no? La mesa de centro, la puya, no la conocen, ¿no? Pero ¿cómo es posible que estos pelados en el siglo XXI, que tienen toda la información, que tienen toda la tecnología a la mano, que los pelados ya el internet es gratis, el wifi es gratis, y uno les dice, muchachos, la mesa de centro, nadie la conoce, la puya, nadie lo conoce, o digamos a Daniel Sanpedro, ¿quién es ese? Y mira que tiene la tecnología ahí a la mano. Entonces muchas veces al pelado no es más fácil llegarle con el golpe, entregarle, hay que entregárselo ahí en la mano. Y vos se lo entregan a la mano y el pelado lo conoce. Porque entonces en las redes sociales les pasa lo mismo. Se la pasan mirando memes, se la pasan mirando los videos más virales y todo ese tipo de cosas. Y aunque esa otra información está ahí, no la buscan. Entonces ahí se hacen necesarios esos espacios. Yo creo que eso es muy importante lo que dice Camilo. De esos espacios se le llegaba al pelado, porque es que a mí me llegaba pues porque yo era joven. Entonces me llegaba el volantico de tal organización, de tal cosa, de la Unión Camilista, y ahí se filtraban cosas también, no digamos mentiras, pero entonces eso le llegaba a uno. Entonces estos pelados de ahora, hermano, es que uno le queda aterrado. Uno le dice, hombre, pues ustedes con todas las posibilidades que tienen, ¿cómo se quedan viendo lo mismo? Si tienen todas estas posibilidades. Entonces eso me parece muy importante, ese espacio que le llega a otra cosa. Y otra cosa muy importante, que eso movía al barrio. Entonces cuando se hacía por ejemplo el Antimili en Boston, esa información no solo, sino que la gente de Boston se movía ahí también, venga, ¿qué pasó acá? Fuera para bien o para mal, porque muchos vecinos se quejaban para que lo quitaran, ¿sí o no? Pero mucha gente también del barrio decía, veo acá en este evento, que los pelados lleguen, esas cosas. Ahí me parece como lo que nos pasó con el Contravoz, que se ha hecho en diferentes espacios y la gente hace ya por curiosidad. ¿Qué está pasando allá? ¿Quiénes son los peligros que hay allá? Y eso le va llegando a la gente. Entonces, pero le llega de manera directa.
porque es que tenemos un pueblo que no nos digamos mentiras, tienen todas las herramientas, pero se están quedando encerrados en la misma información. Y eso obedece a esa derechización que estamos hablando del país. Yo no, una entrevista de fulanito de tal la presentan en todas partes, pero decirme cuándo salen los debates que hace la izquierda en el Senado por la información que hacen. Nada, eso muere y sale los que propone la derecha. Entonces, a mí el resto espacio de aquel lado, y a veces si no se lo pone uno en la mano, se queda corto. Entonces, eso me parece importante. Con respecto de hecho a lo que estás hablando, ya digamos, ya se han planteado la estrategia o ya hay manera de, o hay alguien que esté haciendo esa función dentro de las organizaciones de ustedes, como de esa parte publicitaria, de llegarle a la gente, de no sé, redes sociales, periódicos, cualquier cosa. Lo pregunto porque la verdad, mira, yo del Antimiles sí he tenido noticias. Yo vivo en el sur, yo vivo en la Estrella, pero jamás había ido contra vos. Mi primer contacto con contra vos es este, la verdad. Y mira que, por ejemplo, yo sí he ido a eventos al Puente de la 4 Sur, pero jamás había tocado eso. Entonces sí quiero saber si ya dentro de ustedes se han planteado esa idea o tienen aliados estratégicos, publicitarios. También otra cosa que quiero tocar, ya que hablan tanto de la parte política, si han considerado tener aliados políticos o los tienen, porque lamentablemente se necesitan. Y no es lamentable, es que el país funciona con la política y todos funcionamos, la política se necesita, ¿cierto? Entonces también otra pregunta es si ustedes han planteado o los tienen o no quieren tener de pronto aliados políticos. Yo digo que ya estamos haciendo política, haciendo la actividad y el contrato estamos haciendo política, haciendo este tipo de eventos estamos haciendo política, porque yo creo que es tan diverso también la articulación que hay, que no hay forma de articularse a un político, a un partido político como lo planteas, pues, ¿cierto? Porque yo desde lo personal pues no estaría aquí construyendo esto, ¿cierto? Entonces yo creo que estamos haciendo política, haciendo este tipo de eventos, ¿cierto? Y porque se trata de eso, de hacer una política diferente, porque entonces eso es pegarnos de la forma tradicional de ser política, que quienes hacen política son los políticos, de los que muestran la cara en un pendón, pero no, nosotros estamos haciendo política haciendo este tipo de eventos. Y lo de la publicidad, no, que sabe. ¿Qué pasa con el tema de la publicidad y los medios? Nosotros como procesos sociales, la herramienta que tenemos es la comunicación popular. La comunicación popular, digamos, parte de hacerlo con lo poco que uno tiene, ¿cierto? Y eso implica que uno no tiene, digamos, o los comunicadores populares no tienen un gran medio masivo donde ponen su información y le llega a una cantidad X de personas. ¿Cómo funciona la comunicación popular? Digamos que va creciendo, va generando núcleos de interés donde va llegando la información. Que eso tarde mucho y que sea un proceso largo, sí, pero digamos que lo que podemos decir es que lo estamos haciendo. Personalmente hago parte de un colectivo audiovisual que se llama La Piedra en el Zapato y es, digamos, un proceso de comunicación alternativa y popular. Esa, digamos, que es la forma concreta de qué estamos haciendo nosotros frente al cerco mediático que tiene, digamos, el sistema en este país, o la derecha, porque pues es real, ¿no? De que hay un partido político en ese momento específico que es el que está, digamos, en cierta medida como tomando las riendas del país, ¿cierto? Entonces, ese es como también es como el llamado acá en este momento a la juventud. Eso se ha pagado. O sea, se va haciendo la medida de lo posible, desde las posibilidades y lo que se sabe, y además porque no poseemos los medios que poseen grandes estructuras y grandes campañas publicitarias, ¿cierto? Que si alguien quiere dar un comercial en televisión, pues lo hacemos, ¿sí? Okay. Pero
son otras formas, otras lógicas de hacer publicidad y de hacer convocatoria. El parcero decía ahorita, también me acuerdo cuando tenía más eco un volante impreso, una fotocopia, y se repartían en lugares donde la gente sabía que estaban los punqueros y los metaleros, y eso después del volante, el voz a voz, y yo caía un montón de gente, ¿sí o qué? En las redes sociales se tienen 3.000 me gustas y llegan 10, o sea, es otra vuelta. Entonces son otras lógicas también, y que pues en la medida de lo posible se va difundiendo y se va robando la bola. No, y otra cosa también que pasa con las redes es que hay veces creemos que estar ahí, montar algo ahí ya le llega, y digamos desconocemos o no pensamos de que eso también digamos responde a una dinámica económica, entonces que también si vos pagás o si no, entonces eso digamos que tampoco es que te abra esos anillos de influencia, por llamarlo así, sino que estás en... Y eso y para romper esos digamos, ese cerco mediático, es difícil y se puede hacer, sí, pero cuesta, pues es... Sí, no solamente cuesta, digamos, en términos económicos, sino que cuesta también en términos de pensarse, de decir por dónde es que se debe romper el cerco mediático, con qué, cómo, en qué momento, y eso pues ese es el objetivo de uno, ¿sí o no? Como comunicador, ese es el objetivo de uno, más como comunicador popular, siempre estar buscando maneras, formas de cómo romper ese cerco mediático. Sí, porque sería un punto, como un punto de quiebre, pues, o un punto fundamental en base a lo que vos comentabas. Que mira que sí, están todas las herramientas y está todo, pero la información no llega. Y eso pasa, y lo ratificó Camilo diciendo, 200 personas me dan me gusta, pero llegan 5. Pero no, digamos que no es tanto de que la información no llegue, sino que vivimos en un sistema de información tan saturado, que muchas veces, pues sí, la información está ahí, pero vos elegís ver otra. O simplemente Facebook te muestra otra y ya. Por ejemplo, no sé, me pone a pensar, eso estoy pensando en la época de nosotros, porque a nosotros la música y todo nos marca diferente. Yo, por ejemplo, el compañero decía que, ¿cómo hacer para que a los muchachos les lleguen y les pongan el volante en la mano? A nosotros, por ejemplo, nadie nos puso nada en la mano porque no había. En esa época era muy poca la información que llegaba, por ejemplo, de Europa. A nadie nos informó, nosotros nos tuvimos que dar por informados. Entonces también es la actitud que hay frente al conocimiento, frente a lo que uno quiere, porque también es una actitud pasiva de que me traigan, de que me muestren, de que uno busca y uno llega, a donde uno le interesa. Entonces también es eso. Yo tenía como un pequeño comentario y una pregunta que quedó ahí como antes que le iba a hacer a Calicia, y es, primero el comentario es que lo que vos decís, ¿cuál es tu nombre? Oscar, es muy cierto, pues yo soy profesor universitario y uno ve, por ejemplo, en la Antioquia los pelados que llegan absolutamente dirigidos, y no en este caso para mí, como decís vos, solo por el partido de turno mandando, sino creo que por el establecimiento en general y sobre todo por el establecimiento mediático. Vos tocabas como dabas unos ejemplos, por ejemplo La Puya y Daniel Samper Ospina. Para mí, y esto es una opinión muy personal, pues La Puya es como el toquemos callos del Espectador. El Espectador es el periódico de Santo Domingo, ¿sí? Uno de los ricos más grandes y que manejan todo este país desde hace décadas. Y Daniel Samper Ospina es un tipo también que, para un lado, como que sí hace, pero es el sobrino de uno de los presidentes más corruptos de la historia, Ernesto Samper, que le compró la elección del cartel de Cali, ¿sí? Entonces como que también van dirigiendo la opinión pública desde esos grandes medios hacia un lado, y ese es el reto, ¿sí? Que como que si uno está en una posición, por ejemplo, de docencia, al nivel que sea, también como de no de adoctrinar, pero sí dar algunas bases o unos datos disparadores para que los pelados no se queden como en esa bola de nieve del establecimiento en este caso. Y en lo político, pues yo creo que todos, como decía ayer Biafra, una lluvia tiene consecuencias políticas, ¿sí? Porque todos los actos, o casi todos los actos humanos son políticos. Ahí va la pregunta de Calicia, en ese proceso de resistencia, ¿cómo es lo que están haciendo ustedes en Castilla con las caminatas punk y el proyecto de Mala Hierba? Como que sería bacano que nos contaran sobre eso.
Pues, a ver, el PUN, dentro de la narrativa de la ciudad del PUN ha sido obviada o, digamos así, no ha sido reconocida, ¿cierto? Dentro de las prácticas de memoria histórica, el PUN lo ha tomado como un espacio importante para reconocer unas narrativas del conflicto que no hacen parte de las narrativas oficiales. Reconocer esas voces marginalizadas, digámoslo así, es un acto político. Recuperar la memoria de esas pequeñas juventudes, pues, esos pequeños grupos que fueron realmente olvidados y que fueron parte de la resistencia de la ciudad, es un acto político. Las caminatas buscan ese hecho, no son unas caminatas turísticas que vamos tras los lugares de personajes emblemáticos o insignes, no, todo lo contrario, son contrarrecorridos que buscan es visibilizar personas que ahora son totalmente olvidadas. Yo creo que hasta muchos de ellos murieron hace mucho tiempo, en su casa hasta poco lo reconocen, no lo recuerdan, digamos así. Entonces, es recuperar esa memoria que fue parte de la resistencia en la ciudad y que propuso unas dinámicas al conflicto desde las organizaciones juveniles. Entonces, la memoria sigue continuando y es un acto político, un acto de resistencia. Como le digo, visibilizar esas voces es un acto de resistencia y por eso también la importancia de la Timidi, porque hay que comenzar a reconfigurar el ideal de Medellín ciudad Paraca. Sí, es Paraca, pero también ha sido una ciudad de la resistencia, donde se han dado unas luchas muy fuertes en todos los barrios y todas las comunas, y eso no se ha reconocido. Muchos jóvenes han caído en esa lucha y no se ha reconocido eso, entonces también hay que comenzar a cambiar el ideal de que Medellín es Paraca, no, Medellín es la ciudad de la resistencia y también la ciudad antimilitar, y por eso vuelve nuevamente el festival. Bueno, entonces, como dos cuñas ahí para darle un poquito, pues como irle dando cierre como al espacio, y es la pola que se está vendiendo a 3.000 pesos. Es provento, no. Entonces, la idea es como que consumamos aquí la polita, ¿cierto? Los mismos los bonos. Por otro lado, en el espacio se encuentran unos compañeros de Extremadura, de España, y es importante también que estos procesos, hola, por allá hicieron hola, que estos procesos de resistencia se conozcan, ¿cierto? No solamente, pues, y sobre todo este que es contra la guerra, entonces como que mirar cómo se extienden esos lazos de solidaridad, de cómo se comparten experiencias, de como que todo eso, entonces como que también si tienen algo que decir al espacio, pues como bienvenido. Y nos invitamos a pasar. pues no sé si quieren decir, si hasta conocen procesos que sean de pronto así, si conocen procesos antimilitaristas o procesos contra la ocupación. Yo quiero hacer una pregunta, pues mientras ellos van pasando. Yo veo que ellos no van a pasar. Bueno, quisiera, pues, muchas ideas, pero algo, y muchos de los que estamos acá vimos el Antimili, y pues lo que menos nos importaba era qué bandas iban a tocar, porque era el ideal, era el parche, era el espacio, era la rebeldía, era un lugar donde nos sentíamos libres. Y bueno, quisiera hacer una pregunta, y es, o más que una pregunta, algo que está pasando, y es que ese fin de semana y hasta el momento he contabilizado 4 eventos de la escena PUM. El 12 y el 13. Y son festivales que, por ejemplo, yo estoy en una escuela popular, Víctor Jara, que ha apoyado uno de los eventos, que es PUM del Barrio. Eso es el de popular, ¿sí? Es un parche que, igual que Contravoz, cumple 5 años en esta realización, y al igual que el Antimili en su génesis, no va a pedir permiso a la alcaldía ni a los bomberos, no va a tener ambulancia, tiene otras características, ¿sí o qué? Y esa es, así como lo conocí en el Antimili, es eso, no, es una acción directa, y es más que un toque, es una movilización, es un acto político de rebeldía y de decir, no es una marcha, pero es un evento político, y con nuestra música le vamos a decir, me cago en
que estás planteando, me cago en el código de policía, me cago en las leyes y vamos a hacerlo, ¿sí o qué? En el popular, ¿sí o qué? Está el Festival Equidad y Solidaridad, que lleva no sé cuántos años en Enciso, en la Comuna 8, también la misma fecha. Y está el Festival Animal en Pedregal, y bueno, es la misma fecha. Pero vos ves esto, se presentan 48 bandas para presentar en el Antimili, para tocar. Y inclusive es bandas que se presentaron al Antimili pero van a tocar en esa misma fecha en uno de esos toques, ¿sí o qué? Entonces, no sé, ¿qué podríamos decir de esa situación? Yo tengo algo para decir. Ahorita precisamente en la mañana respondí un comentario de alguien que dice que ¿qué pasa ahí? Que ese día también hay el concierto, el Pun al Barrio y el Festival por aquí en la Solidaridad. Entonces, pues porque cuando planteamos la fecha del Antimili, cuando empezamos a reunirnos y a cuadrar el Antimili y el Contravoz, buscamos que no hubieran fechas promocionadas de conciertos, porque hay fechas que en este momento hay fechas para noviembre, hay conciertos para diciembre que ya se saben. Buscamos y en esa fecha no había nada, ¿cierto? No se había publicitado antes, lo escogimos pues como porque no había nada y porque después van a haber un montón de toques, entonces también. Y ahí casualmente se cruzaron las fechas, porque yo comparto todas las intenciones y la acción que tiene ahí Otitis con el Festival de Equidad y Solidaridad, comparto el Pun al Barrio, ¿cierto? Pero se cruzaron las fechas. O sea, cuando salió la fecha del Antimili, empezaron a salir las otras fechas. Entonces, desde la organización y desde lo que nosotros estamos cuadrando, o sea, ya nos queda imposible mover la fecha. Va, sí o sí, ok. Ya teníamos unas gestiones, unos compromisos, unas cosas que teníamos ahí, entonces lastimosamente lo que fue que se cruzaron las fechas, pero no fue montar el concierto por hacerle contrapeso a otro concierto, porque totalmente comparto las intenciones ahí. Que cuando en un principio lo hicimos, no había nada como para las fechas, entonces lastimosamente la casualidad está ahí. Y Pipe, vos también tocas algo que me parece a mí muy importante, y es el tema de la legalidad y la legitimidad, ¿sí o no? No, digamos, lo que yo observo en lo personal allá en el popular es que, digamos, ese evento ya tiene una legitimidad en el barrio, ¿sí o no? Ya la gente del barrio reconoce a ese evento como algo del barrio y que lo hacen los penados del barrio y que allá no va nadie, ni siquiera la policía del cuadrante a joderlo. Y eso es una chimba, y bacán, y digamos, no. ese sería quizás un logro, digamos un logro dentro de los procesos sociales que estén en los barrios, llegar a esa legitimidad. Eso sería una chimba. Pero ¿qué pasa? Que el Estado siempre te va a poner a nosotros unas condiciones es cuál, vos también la dice, el Código de Policía. Entonces, se plantea el Código de Policía y nos dicen, ustedes no pueden hacer esto. Si lo hacen, tienen que cumplir toda esta guerra y toda esa maricada y toda esa burocracia, ¿sí o no? Pero entonces nosotros nos pensamos, venga, o cumplimos esa serie de reglas o dejamos de hacer las cosas, que al fin de cuentas es lo que quiere el Estado. No, vayan con su música para otro lado, y hacer protestas y decir, huevona, que usted no cumple los requisitos. Entonces, ¿qué nos planteamos nosotros? Bueno, entonces compramos los requisitos, pero eso no se deja de hacer porque ellos dicen que son esos requisitos. Yo estoy totalmente de acuerdo y ese ejercicio me parece una chimba y digamos, el llamado sería como articular esos procesos, no solamente el Antimili de Contravoz, sino también el Rock al Barrio y Equidad y Solidaridad de Enciso. Ese sería el llamado, más como que ponernos a hacer comentarios de que hay ya eso, lo otro, no. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a crear una propuesta articuladora para que nos parchemos los 4 eventos? Y ese es el objetivo, digamos, que tiene el Contravoz este año con el Antimili. No, venga, metámosle al Antimili porque esos espacios hay que recuperarlos. Yo creo que con lo que dice Nano, yo creo que si de pronto hubiera un proceso dentro de las bandas, o hay varios procesos, pero donde de pronto hubiera más, no sé, más articulación dentro de las bandas, posiblemente eso no hubiera pasado, ¿cierto?
cuando nos pensemos, ¿cierto? O sea, como quien dice, cuando nos pensemos los parches, bueno, esta banda o este parche va a ser tal concierto tal día, tal, porque hay 4 eventos ese día y todos son chimbas y son propuestas bacanas. Posiblemente donde hubiera una articulación con más procesos hubiéramos podido cuadrar en diferentes fechas los otros toques, ¿sí o qué? No, pero a mí me parece que también eso es algo positivo, que a mí me parecía, lastimosamente no, pues estando eso dentro al mismo tiempo, a mí me parece que eso es bueno, ¿cierto? Porque es que no todo el mundo va, pues un pelado que está en el Popular 2 difícilmente va a ir al centro, entonces le queda más cerca disfrutar ese espacio. Y obedece a otra cosa que decía Camilo, que es muy importante ahorita, y es que se están generando otra vez procesos de autogestión, y eso responde a eso. Entonces la gente está moviendo otra vez a generar sus espacios. Y lo digo porque en el mundo del metal está pasando eso, o sea, la gente, nosotros por ejemplo somos una banda que ya dijimos, altavoz y eso, nada, es que eso es una rosca, es una serie de burocracia, ¿no? Entonces generemos nuestros propios espacios. Vos miras el otro mes en la escena del metal, y cada 8 días hay 2 o 3 eventos en los bares, en diferentes lugares donde se realizan eventos, es que la gente los está organizando. También eso me parece que es bueno, ya vos como ciudadano decidís, bueno, a cuál me muevo, cuál me interesa. Y otra cosa importante, lo que dice Camilo, si más adelante esos espacios se pueden articular, no para que desaparezcan, ¿sí o no? No para que quitemos y lo metamos acá, sino precisamente para que de pronto no queden montados y la gente pueda disfrutar de los diferentes espacios. Pero si pasa, me parece muy bueno. ¿Por qué? Porque es que no nos digamos mentiras. Yo un concierto en el Popular 2 no voy. Yo no voy, personalmente. No voy. Es que los punqueros. Es una ventaja de los punqueros. Yo le admiro mucho a los punqueros. Los punqueros, güey, puta, ahí, güey, Fontana, ya es mente. Los metaleros decimos, no, la chimba nos matan por allá, no, vamos, los punqueros van presos, sí, entonces, entonces uno debe pensar en eso, es que hay gente que no se mueve a otro espacio, bueno, disfruten, ahí hay una reflexión también, la gente que está en el espacio en el Popular, como decís, va a estar ahí en ese evento, la gente que nos va a llegar a los bomberos, que tenemos un espacio más asequible para otra gente, bueno, va a disfrutar de eso también eso me parece muy bueno. De hecho, esta semana estamos hablando con los metaleros, ¿cómo vamos a ir para hacer a todos los eventos? No, muy bacano que haya muchos, ustedes cogen una parte de abajo, pero que hayan varios, no como estábamos hace un tiempo que uno decía, en esta ciudad no pasa nada, conciertos, nada, toques, nada, parches, nada, esto está como muerto. No, y se está moviendo y me parece muy bueno. Para hoy con la historia, porque en los años 80 no habían un concierto al año, no había información, no había volante, no había nada, es más, no hablemos de conciertos. En un barrio popular, en una escuela, en un colegio, hubo 3 pelados que querían hacer una mímica, hacían una mímica y aparecían punqueros por todos los muros. Se me estaría invitado, aparecían los punqueros por los muros. Sí, se hacía un concierto al año y no había publicidad. Y se hacía un concierto y no cabían los punqueros, que eran 300, 400 punqueros, no importa si fuera Santa Cruz, si fueran donde fuera, caían de una, porque no había la comodidad de disfrutar el rock en la casa cagados de la risa, con la cervecita, el computador, no había esa comodidad de ir al bar. No, ahí la única parte que hay un concierto es en Caldas, vámonos para Caldas, sea el extramuro que sea el extramuro, eso no importaba. Cuando se da el antimil en finales de los 90, igualmente no había tantos conciertos, no había tanta oferta cultural. Entonces la gente tenía una intención de ir a los eventos, no estaba el internet tan presente. Ahora es muy paradójico porque espacios como el sur, con una instrumentación que antes uno de la mía, un Marshall, un amplificador Marshall, una batería con estos platillos, eso no se veía. Y ahora se organiza un concierto y van 15 personas. Es muy charo, ¿no? Bueno, aquí obedece también. Y a veces no hay más eventos en otros lugares, esos eventos que aparecen 15 personas. Yo comparto lo que dice Oscar también, porque no lo había visto así, pero me parece chimba. O sea, hasta pasó eso y que falla, pero me parece entonces bacano inclusive, porque da muestra también de que hay propuestas, ¿sí? Que esas propuestas hay que tratar de visibilizarlas, más articularlas para poder que pues,
que no haya contrapeso ahí con el público, porque el público es la esencia del concierto también, ¿sí o qué? No sé si hay como otro comentario, otra pregunta. Pues sí, yo quería como, o sea, yo hice esa pregunta también por lo mismo, porque ayer, pues, yo hablaba con la gente pues del Popular y la posición de ellos era, no, que chimba, vamos a ver qué pasa. Bacano también. Vamos a ver qué pasa, porque, o sea, no es el asunto de vernos como competencia, como alguien publicó guerra de festivales, guerra de toques. Pues como que guerra de toques. Y pero se está viendo en las redes cosas como Sí, en las redes sociales uno ve. ¿Qué guerra de festival? Sí, pero es eso, marica, o sea, pero yo creo que el llamado es a ese. es como entendemos eso también, cada quien lo interpreta de una forma distinta. Alguien puede decir que gonorrea esta gente, como compite entre ellos, y otra gente puede decir que chimba, hay 4 propuestas. Toda la gente que hay, o sea, mira eso, toda la gente que hay detrás de cada proceso, de cada festival, organizando algo. Y otra angustia que siempre se vive en los movimientos sociales es que todos tenemos que siempre estar juntos, organizar todo juntos. O sea, no es posible, no es posible que todos estemos juntos, unidos, que tengamos las mismas formas de trabajo, la misma forma de organizarnos. Y eso es dispersar el poder, eso es la forma de resistencia que también tiene el movimiento juvenil, cultural. Y yo creo, pues desde mi punto de vista es una chimba, porque, o sea, no puedes mandar 50 tanquetas a cada toque a chimbear a la gente, a policías a chimbear. O sea, cada uno tiene, y es lo que estaba hablando con Javi, o sea, toda la ciudad va a estar puteada ese día, con toques, como se veía antes, entonces es también como esa reflexión, ¿cierto? No es vernos como competencia. Y bueno, si nos podemos articular y bueno, como decían, no sé, ese fin de semana uno, ese otro, bien, pero bueno, cada proceso funciona. Para mí, por ejemplo, porque el del CISO van a dar chimbas de bandas. No, es que cada uno está pensando en su ruta ese día, como que hasta las 4 en este toque, y ahí salgo para el otro. Pero digamos que eso refleja por esa necesidad precisamente, ¿sí o no? Hay un montón de parches con ganas de hacer, de expresarse, de eso, pero digamos en toda la ciudad, ¿cierto? Si digamos ese 12 en toda la ciudad se habla de antimilitarismo, eso generaría un mensaje y volvemos al círculo de influencia, eso generaría un impacto digamos, en la sociedad antioqueña, en la sociedad de Medellín. Hay varios barrios haciendo una actividad con el mismo objetivo. Y eso es, digamos, es a lo que le apostamos dentro del contrabajo, o sea, una articulación de eventos, de conciertos, como lo llaman. No recuerdo, ahorita cuando estaba hablando, recuerdo, digamos, cuando empezamos a articular con Ciudad Frecuencia, que Camilo digamos, en ese tiempo nos hizo como una sugerencia, porque él también se lo planteaba o lo proyectaba. Y era que chimba, él me decía que chimba que pudiéramos hacer una red de eventos o de conciertos populares y que fueran una alternativa diferente a lo que nos ofrece la institución, que es el contravoz. Y bueno, contravoz no, el Estado. Siempre me he equivocado de la forma contraria, pero bueno, contravoz. En esta ciudad no existe altavoz, contravoz. Pero no hay tiras para hacer es eso, como que, bueno, ¿cómo nosotros hacemos posible esa articulación para que nuestras voces se escuchen en toda la ciudad? Yo quiero decir a manera de conclusión, porque yo creo que ya estamos como hermanos. En conclusión, vean, yo hace más o menos también desde con
con el contravoz y hace más o menos unos 4 o 5 años también estábamos trabajando con la corporación de la Comuna 4, que es la que organiza el concierto de metal próximo Roca. con Roca. A mí ahí me parece que hay un elemento muy importante, hermano, desde que empezamos a trabajar ahí con contravoz, para mí personalmente, y he tratado de difundir eso con la escena del metal, me parece muy satisfactorio encontrarme en estos espacios con la gente de otros gustos musicales, con los punqueros, con los raperos hay mucho contacto porque los raperos eran los que tenían la organización de festival de rap de la Comuna 4 y ellos fueron los que orientaron a todos los metaleros para poder organizar el evento, toda la logística, toda la papelería, toda la burocracia. Entonces hay un gran acercamiento y desde ahí, pues como en el festival también participan las bandas de punk y de hardcore de acá de la comuna, a mí eso me ha parecido lo mejor más que tocar. Yo he ido muchas reuniones así, no nos pongan a tocar, me parece muy importante eso, hermano, y es que uno conozca a los metaleros, los punqueros, los raperos del barrio y que uno ve que ahí todavía hay una mentalidad crítica, que es lo que le preocupa a uno a veces con la juventud, como decía el compañero, es que los jóvenes con una mentalidad, uno encuentra el pelado todavía que le gusta el puncito, que le gusta el rock, y conocer a la gente en estos espacios para mí ha sido lo más satisfactorio. Porque uno pasa entre los chicos, no lo saludan a uno y nada, y ya uno va conociendo a la gente y uno dice, es que aquí hay cosas muy bacanas, hermano, y que pueden construir espacios muy bacanos. Y ya el Festival de la Comuna 4 tiene su espacio de punk, su espacio de metal, y las reuniones se hacen todos juntos y se comparten y uno conoce a la gente. Y eso me parece muy importante, muy satisfactorio y muy enriquecedor pues, para mí. ¿Me puedo hacer una última pregunta? No, porque se me da mucho. Después de la conclusión. Después de la conclusión. ¿Qué Esta pasa? mañana me podían preguntar. Sí, pero... Pues yo he visto... bueno. ¿Qué tiempo tenemos? No, o sea, la idea era como que cerráramos como el conversatorio, como que nos presentaran qué va a seguir después de que conversamos, qué bandas se van a presentar, cuál es la invitación a comprar la cerveza y todo eso, lo demás, ¿no? Pero pues faltan 10 minutitos ahí como para la hora programada. Resaltar lo que hizo la compañera de las cervezas es porque es para el tema de fondos, pues para poder realizar el evento. Y también, digamos, queríamos también acompañar este foro de un concierto, ¿cierto? Entonces, a continuación vamos a seguir pues con 3 bandas, hay 2 de metal, una de... no, perdón, 2 de punk y una de metal. ¿Quién me recuerda los nombres? Al del abismo, de Ripper, al borde del abismo y Extraditable. Esas son, digamos, las 3 bandas que van a acompañar a continuación. Y por acá veo al compañero que se va a compartir unas palabras acá o... Lo veo como ahí sentado, no sé. Bueno, nosotros desde Extremadura estamos encantados de estar acá. Hemos venido pues, a conocer la realidad de Colombia a todos los niveles y estamos encantados también con esta propuesta metalera y rockera. Entonces ahora sí me gustaría en algún momento poder hablar con algunos de ustedes para que nos den algunas referencias para conocer más a fondo y toda esta realidad. He tomado nota de algunas de las propuestas y bueno, pues es una cosa que nos encanta, ¿no? Nosotros allí pues se pueden imaginar que también tenemos rock y metal y música de resistencia, pero sí es cierto que la música colombiana a ese nivel pues no es demasiado conocida allá, ¿no? Y bueno, pues es una cosa, nosotros venimos aquí a aprender, ver un poco lo que hacen ustedes y ver un poco qué comunicación se puede hacer entre acá y allá. A mí me surgió una pregunta acá rápido. ¿Cómo es la relación? No, sino que hay una relación. ¿Cómo es la relación allá en España de los metaleros y los punqueros? Si hay, digamos, si hay una... Si hay, son más amigables que acá o... También somos amigables, no falta compartirlo después. O bueno, no hay nada... Bueno, yo tengo un conocimiento parcial del tema y es que un sobrino mío es metalero y entonces yo sé que él tiene una página web, siempre la ha tenido, en la que da acogida a todos los grupos, amigos, saben que ustedes también de vez en cuando falta algún componente, entonces por lo menos ahí en España ocurre.
falta algún componente que en este momento no puede, y entonces hay alguien que lo sustituye, y hay mucha circulación y mucha solidaridad entre los grupos. Pues esto es lo que yo vivo a través de esa web de mi sobrino, que sí que él personalmente sí que es muy solidario. Pipe, pues cerremos con tus comentarios. No, era una pregunta, o sea, los últimos años se ha dado un fenómeno en Medellín y es el fascismo dentro del punk. Y bueno, hay bandas... Y dentro del metal también. Y bueno, sí. Bueno, y hay un género musical, el rock anticomunista, que uno ha visto pues, y hemos visto que hacen pintas descaradamente, inclusive en El Periodista, por la Oriental, por zonas que, o sea, inclusive entre la Universidad Nacional y la Antioquia han hecho pintas de fascistas, ¿sí o qué? Y muchos hemos seguido estas agrupaciones y hay alrededor de 6, 7 bandas que inclusive hacen conciertos. El año pasado le iban a celebrar el cumpleaños a Hitler, acá en Medellín, con un concierto. Entonces no sé, ¿qué tienen para decir de esto? De estos fascistas que están dentro de la escena punk, rock, dentro de Medellín. Y bueno, ¿cómo los vamos a eliminar? Yo digo algo, yo creo que lo que dice Pipe, yo creo que hay que reaccionar rápido. Hace poco en unas discusiones también estamos hablando del hormiguero, de hacer un conversatorio también con el tema, porque también con muchas bandas de punk que no son fascistas, pero también está el cuestionamiento de por qué tocan con bandas fascistas, porque estoy totalmente de acuerdo. Y va ahí dentro de la discusión, creemos que hay que reaccionar rápido, hay que hacer algo. Primero, o sea, bandas pase que tengan relación con esas bandas, pues no compartir escenario primero que todo. Que Crujido lo hizo en un concierto que iban a tocar y más bien se hizo a un lado y dijo que no tocaba porque había cierta banda de dice que. Y creo que es generar otro espacio y empezar a cuestionar y a ponerlo en público también, porque para mí pues no podemos permitir que hayan bandas que inclusive reivindiquen el punk desde el fascismo, ¿sí o qué? A mí me parece muy loco eso. Yo creo que si hay que hacer paz y reaccionar algo ahí frente a eso, para las bandas, los punqueros, la escena, hay que empezar a hacerlo a un lado. Y como ellos pasan, ¿cómo lo vamos a eliminar? ¿Cómo vamos a hacer que no estén ahí, pues, ahí en la escena? Porque es que no la chimba. También me tengo otra posición. Yo también tengo otra posición de que el punk, o sea, el punk no es una identidad pura. Pues no, yo creo que el punk se construye a partir de todo el influjo social, de todas las contradicciones sociales, y está lleno de esas contradicciones. Por eso encontramos las expresiones machistas dentro del punk. ¿Cómo hacemos con eso para sacarlos, eliminarlos? Eso no lo guardamos porque nos afecta en la piel. Entonces tratamos eso, más bien lo tratamos ahí a un nivel así callado, ¿cierto? Solapadamente. Hay muchas cosas que hay que confrontarlas. El mismo racismo, porque dentro de la escena no se ven también punqueros negros. Ya antes sí se veían muchos punqueros negros, cosa que nos tenemos que comenzar a cuestionar. Antes había bandas de nenas. ¿Cómo? Claro, de nenas. Había mucha más participación de las mujeres, ahora que hay forma, que es la posibilidad de participar. Entonces uno es una identidad pura de que está atravesada por todas las contradicciones sociales. Dentro del punk encontramos punk cristiano,
yo no sé, hay muchas identificaciones, entonces también están los pun fascistas, se les ha dado espacio, apenas ahora se comienzan a dar cuenta, apenas comienzan a reflexionar sobre eso. ¿Por qué? Hubo un documento que salió el año pasado, no sé, que yo tuve problemas por eso, porque y cuando salió ese documento, porque no pasó nada, solapadamente todo el mundo lo leyó y se hicieron los huevones, se siguieron las conversaciones y se siguieron las relaciones con esa misma gente. Hay cosas que realmente transformar, y por eso a mí el antimil y la red juvenil me tocó mucho, porque como lo digo, no simplemente es un discurso político contra el Estado, sino que fue algo que me atravesó la piel. Y entonces pues hablo de la biopolítica, fue algo mucho más profundo y me llevó a transformar no el pensamiento en contra del Estado, sino a transformar prácticas en la vida cotidiana. Y eso yo creo que muchos de nosotros, yo los veo, y estos son productos, no productos, pero somos hijos de ese proceso. Uno ve gente que realmente le transformó en sus actos. Entonces yo creo que el llamado también es ese. Y bueno, hay que ver cómo limpiamos la escena si se quiere, pues, pero cómo la blanqueamos. Pero se elimina el fascismo, ¿no? No el sujeto. Exacto, se trata, pues, pero hay veces que no se puede racionar mucho con un fascista Y toca el sujeto. No, y yo pienso que él toca un poco de ternura, pero digamos que eso es un tema. Es otro tema. Es un tema que acá nos quedaríamos, pero bacano que lo propongas para que a nivel personal nos lo pensemos cómo podemos aportar nosotros. Sí, mira que por ejemplo... ¿En qué propuesta tengamos contra eso? En Bogotá se celebra el Festival de Metal Anticomunista, y hay bandas de aquí que han participado y se celebra en Bogotá. Yo me quedo ahí sorprendido. Yo pienso que es lo que compartíamos un poco ahora con el compañero, o sea, si no estamos a llegarle a la gente, a que se haga una reflexión, se haga una crítica, se tenga un pensamiento más crítico, esa banderización que se presenta a través de los medios de comunicación, de las universidades, de muchos aspectos de la publicidad, de muchas cosas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que atacar. Por eso a mí me parece muy importante que esto después le lleguen a la gente joven, ¿cierto? Porque es que hay que llegarlo a que muevan en las cabezas. Pero eso es muy preocupante, yo creo que eso es un punto muy importante y que nos tiene que llevar, como decía Camilo y Nano, a otra discusión, bueno, que vamos a hacer con esos escenarios, más que me preocupa mucho. Y por ejemplo con la llegada del black metal aquí a Medellín, noruego y escandinavo y sueco, ya todos los de aquí creen sueco y creen noruego, y yo digo, pues estos manes que hombre tan integrados, y es un fascismo y un ultranacionalismo, pero terrible, y eso hay que discutirlo, pero como dicen ellos, una cosita, no solamente hay que llegar a los jóvenes, no solamente hay que llegar a los jóvenes, porque si uno se pone a dar cuenta, ¿quiénes son realmente quiénes son los que tienen el pensamiento fascista? ¿Y quiénes tienen una relación más fuerte con los fascistas? Precisamente no son los pelados más jóvenes, son las generaciones de los 80 que ya están más maduras y más viejas, y por lo tanto asumen posiciones más conservadoras. Los pelados de ahora son muy rebeldes y tienen otras posiciones mucho más rebeldes, yo creo. Entonces no solamente que llegar a los jóvenes. Sí, es una discusión más, y yo pienso que es muy importante. Hace poquito salió una publicidad en Facebook en el metal con el reggaetón, pues, y toda la discriminación hacia las mujeres, y empezaron a publicar todas las canciones de metal que cogen a las mujeres y las ponen como esclavas sexuales, canciones de Manowar, de diferentes bandas, y les decían, venga, a ver, ustedes qué es lo que están hablando aquí. Entonces lo que dice el compañero me parece muy importante, también una reflexión al interior de los mismos movimientos, porque si bien no han entrado en esos espectros tan extremos del fascismo, pero que sí, el machismo, no nos digamos mentiras, pues, la homofobia. Yo conozco el caso de un metalero aquí en México, un metalero de la vieja guardia, y el man es homosexual, y el man ha tenido eso oculto porque sabía que publicar eso dentro del metal era llevarlo a una discriminación dentro del movimiento. Y uno dice, estos manes cómo hacen para sobrevivir y para llevar ese asunto en un mundo tan machista como ha sido el metal, tan misógino, y eso es una cosa tremenda. Entonces es una discusión que también nos tenemos que dar dentro de los mismos movimientos. Por ejemplo, un ejemplo palpable fue la historia de Giovanni Oquendo, el bajista de la banda de nosotros. Él toda la vida fue homosexual, pero nunca salió de
closet, como se dice. Él aplicó la política del closet, desde ahí hizo también una crítica a la escena. Y por eso el aforismo les dice, anarquía a los anarquistas. Porque sabíamos que no era realmente el PUN, se abría como un espacio para la libertad, pero no fue eso. No fue eso, las mujeres no encontraban un espacio para la libertad, los homosexuales tampoco, ninguno. Entre los mismos PUN había barreras muy fuertes. Entonces por eso Giovanni plantea, anarquía a los anarquistas. Los anarquistas.